Buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Viviano Medina, curso el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico Nacional. Pertenezco al grupo 4MB5 de la materia de Máquinas Eléctricas. Este es mi trabajo número 3, perteneciente a la semana número 5. ¿Qué es más peligroso para una persona, el voltaje eléctrico o la corriente eléctrica? Tanto el voltaje como la corriente son peligrosos ambos en gran medida, exagerando o subiendo mucho sus números, pero asimismo también como vienen de la mano, la combinación de estos dos es lo que los hace aún más peligrosos para el ser humano. Para poder entender mejor esta pregunta podemos hacer una analogía muy sencilla, en la que pongamos como por ejemplo que un río se trata de un circuito eléctrico. Nuestro voltaje se trata de la pendiente de nuestro río y nuestra corriente se trata del flujo del agua que corre sobre este río. Entonces, continuando con nuestra analogía, podemos simular que tenemos un alto voltaje y una corriente baja. En este caso, debido a que tenemos un alto voltaje, tendremos una pendiente empinada, pero con un chorro pequeño de agua en nuestro río debido a que nuestra corriente es baja. Pero sin embargo, si nosotros cambiamos los valores que tenemos, invirtiéndolos, dando por hecho que tenemos ahora un voltaje bajo, en este caso con nuestra analogía del río, una pendiente baja, pero una corriente alta, un gran flujo de agua siguiendo nuestra analogía, dando por hecho que individualmente es más peligrosa la corriente que el voltaje, porque a más flujo de agua viene siendo un río, según analógicamente, un río más brusco o más fuerte y nos podría afectar a nosotros médicamente de una manera mayor. Pero si nosotros combinamos estos dos valores, dándoles por hecho magnitudes altas, en este caso un voltaje alto, dándonos una pendiente mayor y una corriente alta, dándonos un flujo de agua mayor aún, tendríamos un río desenfrenado, lo cual sería caótico para nuestra salud. Y pues se da a entender de que la combinación de ambos en cantidades altas es perjudicial para nuestra salud y pues obviamente no nos beneficia en nada. Pero también debemos darnos cuenta que la exposición a una corriente baja o alta o un voltaje alto o bajo a la larga es perjudicial para nuestra salud y no es muy recomendable exponernos a esto. Nos damos cuenta de que a mayor corriente es más peligroso para nosotros los humanos que a mayor voltaje, pero aún así no es recomendable exponernos a ambos. Pero la unión de voltaje y corriente en magnitudes altas es mortal. ¿Quién descubrió la corriente alterna? Entrando en historia, el primer alternador capaz de crear corriente alterna fue basado por los principios de Michael Faraday y fue llamado dinamo eléctrico, el cual fue creado por el francés Hippolyte Pixii. Años después, el inventor Nikola Tesla fue capaz de crear el primer motor de inducción de corriente alterna, el cual era capaz de transformar un tipo de energía en energía mecánica, lo que permitía alimentar un motor de corriente alterna. ¿Quién descubrió la corriente directa? La corriente directa se produjo en 1800 gracias a una batería creada por Alejandro Volta, que era su pila voltaica. El físico Andrés Ampère descubrió que la corriente seguía un flujo lineal, el cual partía desde un punto negativo a un punto positivo. Para esto, a finales de la década de 1870 y principios de 1880, se comenzó a generar electricidad en las centrales eléctricas. Estas se configuraron principalmente para alimentar unos denominados arcos de luz, que eran constituidos de corriente directa. ¿Qué corriente es más eficaz? ¿La corriente alterna o la corriente directa? Sin duda hay un sinnúmero de diferencias entre la corriente alterna y la corriente directa, una siendo mejor que la otra en diferentes puntos. Un ejemplo claro es que la corriente alterna podemos trasladarla desde punto A a punto B con una mayor potencia y además en distancias más largas, siendo que la corriente directa esto es imposible, debido a la gran pérdida de potencia que sufre esta misma.
Entre otro punto, también cabe resaltar que la corriente alterna posee de frecuencia, dependiendo del país varía entre 50 y 60 Hz, pero siendo la corriente directa el valor de cero, debido a que no existe frecuencia en la corriente directa. Hablando de la estabilidad de ambas corrientes, podemos darnos cuenta que la corriente directa es más estable, debido a que sigue una línea recta. Sin embargo, la corriente alterna va cambiando conforme va pasando el flujo de corriente. Sin embargo, se menciona que la corriente alterna es mejor aún, debido a que es más económica y la potencia en una corriente se mantiene. ¿Qué es la fase? Cuando hablamos de fase en electricidad, se trata del conductor activo de una corriente, es decir, el conductor, valga la redundancia, de una corriente alterna que transporta la energía a nuestras casas. ¿Qué es el neutro? Se trata de un conductor con potencia cero o diferencia de potencial de cero. Su principal función es crear un desequilibrio o una diferencia de potencial que permite la existencia de corriente eléctrica sobre nuestro conductor de fase. ¿Qué es un polo negativo? Se trata de un extremo de un sistema el cual tiene menor potencia o energía y es por el que sale la energía eléctrica. ¿Qué es un polo positivo? Se trata del extremo de un sistema que contiene la mayor parte de la energía y por donde entra la energía eléctrica. ¿Qué es un sistema trifásico? Se trata de un sistema combinado de tres series de corrientes alternas, estas con la misma frecuencia. Sin duda, un sistema trifásico tiene consigo un sinnúmero de beneficios, como por ejemplo la reducción de consumo de energía eléctrica y de los transformadores utilizados en esta. Esto se ve también reflejado en las máquinas, debido a que un sistema trifásico es más eficiente que un sistema monofásico, siendo más productivo y eficaz. Se reconoce a un sistema trifásico cuando las tres corrientes conserven magnitudes iguales y estén desfasados simétricamente. Para un sistema trifásico, la diferencia de grados de cada fase es aproximadamente a 120 grados cada una. Los generadores utilizados en centrales eléctricas son trifásicos, debido al ahorro que les genera y a la potencia y eficacia de estos mismos. Cuando nuestras magnitudes no son iguales, se dice que nuestro sistema trifásico está desfasado, o que se trata de un sistema desbalanceado. A esto se le llama cuando existe una diferencia de impedancias. Sin duda alguna, los sistemas trifásicos se ocupan más y más, debido a que traen consigo un sinnúmero de ventajas. Esto ayuda a nuestra sociedad y al mundo.